Ahí está, estamos grabando. Hoy día es la cuarta semana de avance. Me voy a presentaciones e inmediatamente me va a enviar a mi Drive y dentro del Drive está mi carpeta, en lo último que lo he dejado. Vamos a agrandar, creo que habíamos hablado de planos de instrumentación, los famosos PNID, ¿no? Planos de tubería e instrumentación. Bueno, eh, al igual que los ingenieros eléctricos, los ingenieros mecánicos, en realidad todas las carreras de ingeniería manejan este tipo de planos. Nosotros también en la parte de instrumentación, porque nosotros no somos de instrumentación, pero si vamos a hablar de control, no puedes hablar de control si no sabes instrumentación. Ahí va a haber vacíos, va a haber dudas. Entonces, precisamente para no caer en ello, por eso que yo he hecho toda prácticamente la mitad de la unidad la hemos dedicado a instrumentación. Y por un lado también está el tema de que muchos alumnos no han llevado ese curso de instrumentación. Y por otro lado, otros tal vez se han olvidado y ahora estamos reforzando, ¿ya? Eh, una de las normas era la norma ISA S5.4, con la cual íbamos a trabajar, y si te acuerdas, vamos a ver acá, anotar, puntero, ahí, ya está. ¿Sí? La norma ISA S5.4, diagrama de lazo de instrumentación, con eso es lo que trabajamos. Se utiliza para, ¿no? Bocetos, papel, descripciones técnicas, dibujos de construcción, especificaciones, etcétera, etcétera. Me permitía a mí plasmar un esquema de distintos instrumentos y también de tuberías a este tipo de aquí, una representación PNID. La S5.4, ahí está, ligeramente habíamos conversado en la clase anterior al respecto, y nos habíamos quedado, creo, en este dibujo, en ese esquema, ¿sí? Habíamos verificado, en este caso, que este es un PNID que me refleja el comportamiento del llenado, ¿no? De líquido, puede ser, en este tanque. Es un tanque cerrado, tanque que tiene un ingreso. eh, el ingreso puede ser de esta parte, ¿no? Por acá, y tiene una salida, que es por este lado, la cual estás controlando con una válvula, ¿sí? Bien, estos redondos o círculos que están aquí me representan los instrumentos que son parte de este lazo de control, ¿ya? Es un lazo de control. Y bueno, aquí, por ejemplo, tenías un transmisor de nivel, ¿no? Porque todo era en inglés, ¿te acuerdas? Transmission level, algo así, más o menos, ¿no? Level, nivel, transmitter. Es transmisor de nivel, controlador de nivel, ¿no? Y este de acá me indicaba qué era esta válvula, ¿no? Me indicaba qué es el de ahí, ¿sí? Entonces te está indicando con su flecha oblicua, claro está, que se trata de una válvula que me va a controlar en este caso el nivel. El número 100, 100, 100 me hacía referencia al lazo de control. Fíjense, ya estamos hablando un poquito de control. Ya sabemos, ¿no? Que set point, ¿te acuerdas del set point? ¿Ah? Poco a poco nos vamos familiarizando con esos temas del control. Bien, los círculos nos representan instrumentos que pueden ser de distintos tipos. ¿Eh? Las letras me indican qué tipo de instrumento es, función y la variable relacionada. Estas letritas que están aquí. Los números identifican el lazo de control. Puede ser 100, 101, 102, lo que usted considere. A ver. Bueno, instrumentos. 4 tipos de instrumentos o dibujitos que vamos a ver dependiendo de su funcionamiento. El instrumento discreto estaba relacionado con una circunferencia. El display compartido, control compartido, está relacionado por una circunferencia inscrita dentro de un cuadrado. Ya, un círculo dentro de un cuadrado, ya, para que se entienda. ¿Ya? Entonces, aquí, así como están, son solamente instrumentos. Este es un transmisor de nivel. Y podríamos decir, es un transmisor de nivel ciego. No, profesor, ¿qué estás hablando? Ciego.
es que es un dispositivo sellado, cerrado. Él es una cajita, ¿no? Una cajita cerrada en donde tú no vas a ver nada. O sea, no te va a mostrar una pantallita, nada. Porque te está diciendo que es con un dibujo, transmisor de nivel. Es un círculo nada más, lo está representando por un círculo. Y cuando es así con un círculo, es un instrumento así, discreto, o sea, es cerrado, es una cápsula. Pero sin embargo, si tuvieras un círculo y a eso le agregas un cuadrado, ya. Entonces va a seguir siendo este instrumento, pero con la capacidad, en este caso, que va a tener, ¿qué cosa? Un display. Va a tener un display. ¿Y qué es un display? Es una pantalla, pues, ¿no? Es una pantalla. En ese caso, él te va a estar indicando la variable que está controlado, o la variable que está midiendo, ¿no? Que puede ser temperatura, que puede ser presión, ¿no? Lo que se esté verificando. Ahora, si tuvieras un instrumento que está simbolizado ya no por círculo, ya no por cuadrado y dentro del cuadrado un círculo, sino por un hexágono, entonces ese cumple la función de computadora. Hay instrumentos hoy en día que ya se comportan como computadora. Es más, tienen cable de comunicación, dependiendo del medio de comunicación que utilicen, pues, ¿no? Porque a nivel de industrial, a nivel de control, existen varias formas de comunicación. A eso se le llama protocolos de comunicación. Ya, es igual que las computadoras, ¿no? Tienen un cierto protocolo de comunicación. Cuando usted hace una red de computadoras, utiliza, ¿no? El cable UTP, creo que es ese cable de comunicación de las computadoras. Trabajas con eso, ¿no? Entonces, pero hay instrumentos, son sensores, transmisores, que pueden comportarse como computadoras y tienen comunicación, tienen IP y todas esas cosas. Bien, ahora si usted ve un rombo, si no me equivoco, este es un rombo y exteriormente un cuadrado, eso significa que ese es un instrumento, es un controlador lógico programable, o sea, es un controlador, ¿ya? Y eso lo vamos a ver más ratito, ¿sí? Son controladores. Solamente son 4 jóvenes, círculo, círculo, cuadrado, hexágono, rombo y cuadrado. Son 4, no hay más. Bien, vamos por acá. Ahora, estos mismos, estos de acá, los de arriba, pueden ser, pueden tener una rayita continua, una raya discontinua, o de repente no tienen una raya o línea ya, mejor es una línea continua, una línea discontinua, o simplemente no tiene una línea. Eso tiene un significado. Y acá lo vamos a ver. Vamos a agrandar. Ahí está. Entonces, acá tienes un instrumento, ¿sí? Que es cerrado, o sea, no podemos ver nada. Entonces, cuando no tiene una línea, no hay una línea de acá del medio, se le llama, vamos a decir que es un instrumento montado en campo o localmente. Montado en campo. ¿A qué me refiero montado en campo? En muchos casos, jóvenes, señoritas, usted ya, digamos que vamos a automatizar un sistema de riego con fotovoltaico, por decir, ¿ya? Y lo vamos a hacer tan detallosamente que le implementamos un sistema de control. ¿Qué vamos a controlar? Presión, ¿qué más? Temperatura, ¿ya? Esas dos cosas no vamos a controlar. Vamos a monitorear, ¿ya? Entonces, tu instalación fotovoltaica para riego, de repente en el cerro, no va a estar pues, en algún campo, lo has llevado, ¿ya? Por decirnos. Ponemos en esa situación. Ahí, este, se entiende que vas a instalar obviamente un sensor de temperatura mínimamente, o tal vez con su transmisor de temperatura ya. No, en esa situación, el transmisor de temperatura tiene que estar ubicado en el mismo lugar, o sea, ahí arriba en el cerro, por decirlo así, en la instalación. O sea, en campo, a eso me refiero. Está montado en campo, está instalado en campo. Estos instrumentos, por lo general, siempre se habla, ¿no? Montaje e instalación del instrumento, se dice. Entonces, ¿qué cosa es el montaje? El montaje es ubicarlo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Quién está activando su micro? Uy, ¿qué están?
Ya, entonces, como les decía, el montaje es la ubicación. A usted le venden un sensor de temperatura. Ese sensor de temperatura puede ser de repente un sensor de temperatura para industria alimentaria, puede ser el sensor de temperatura para un proceso X, y usted le va a dar un uso de repente para medir la temperatura dentro de un colector solar. Es el uso que usted le está dando. Entonces, tú no vas a encontrar sensor de temperatura para colector solar, no existe. El sensor de temperatura es como tal. Te venden un sensor de temperatura. Ah, claro, hay distintos tipos, distintas formas, ¿no? Usted comprará el más aproximado que le va a servir. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hacerle un montaje. ¿Qué es el montaje? Es ubicarlo en el lugar donde usted va a realizar la medida. Ese es montaje. Es más o menos algo mecánico, es como acoplar algo, ¿ya? Cuando usted instala una luminaria en su casa, por ejemplo, un foco o algo, lo primero que tienes que hacer es, no de frente vas a poner el foco, ¿no? Tienes que montaje, hacer el socket, tienes que ubicarlo y todo bien bonito, ¿no? Hay todo un trabajo por detrás. Y después recién viene la instalación. Entonces, en instrumentación, siempre hablamos montaje e instalación del instrumento. Montaje es ubicarlo en el lugar donde va a trabajar. E instalación ya es conectarlo, ya después ya es pruebas y calibración y lo que venga en adelante, ¿ya? Entonces, aquí nos está indicando que si solamente fuera un círculo, si es solamente un círculo y no aparece ningún tipo de línea, es un dispositivo, es un instrumento que está montado en campo o localmente, o sea, está en la planta, por decir. En nuestro caso, está en la instalación fotovoltaica, de arriba, ahí está colocado. Bien, ahora, ¿qué pasa si es un círculo y tiene una línea en el medio? Como te estarás fijando. Entonces, ¿ahí qué se entiende? Es un dispositivo, es un instrumento que está montado en el panel principal y es accesible al operador. Entonces, aquí nos está diciendo que esto está en un tablero, ¿no? Porque a veces cuando hacemos una instalación, ¿dónde se va a centralizar todos los cablecitos que salgan de alimentación, de los sensores? En un tablero, obviamente, ¿sí? Muchas veces ese tablero puede estar junto a la instalación, como también puede estar alejado, ¿no? En el ejemplo que les di de la instalación fotovoltaica, hay, por ejemplo, tendría que estar necesariamente al costadito de la instalación, su tablerito. Entonces, en ese tablerito van a estar los medidores, van a estar algunos instrumentos, ¿no? Entonces, cuando tú ves un círculo y dentro del círculo puede haber una línea, entonces en esa situación se dice que es un instrumento que está montado en el panel principal, o sea, un tablero principal y es accesible al operador. Eso significa que nosotros podemos abrir el tablero y podemos verificar el instrumento, calibrarlo, mirarlo, medirlo, ¿no? Hacerle un mantenimiento, qué sé yo. Pero es accesible al operador. Por otro lado, si usted ve círculo y línea discontinua, entonces, mira, es una línea discontinua. En esa situación se dice que está montado detrás del panel o detrás del tablero o consola de instrumentos y no es accesible al operador, ¿sí? Entonces, hay muchos instrumentos que cuando arman los tableros, o por su naturaleza propia del instrumento, no es fácil. No, no puedes tú abrir el tablero y verlo en primera instancia al instrumento. No se puede, porque está ubicado en la parte trasera del tablero, o de repente este instrumento está dentro de otro equipo. Es posible que suceda eso. Entonces, lo que rescatamos, o sea, la idea que quiero dar a entender que cuando tiene una línea discontinua, ¿sí? Se dice que está montado detrás del tablero, en este caso, o la consola de instrumentos, ¿no? Un tablero, no sé si han logrado ver un tablero tiene una puertita, ¿no? No sé si se han fijado, una puerta. Abres el tablero, oye, cierra el tablero, lo cierras el tablero. Entonces, detrás del tablero te está indicando. Este con línea continua es montado en el panel principal. Algunos tableros tienen sus relojes ahí, pues, ¿no? Incluso tienen sus botoncitos, sus botoneras. Ya eso, para que tenga más idea de eso, va, al final de la clase, este, vamos a
vamos a reforzar esta situación ¿no? de los tableros, esas cosas, para lo cual hemos tomado ciertas acciones. Pero ya vamos a conversar al final. Bien, entonces, ahora, ¿qué pasa si tienes un círculo, pero tienes dos líneas continuas? ¿Qué significa? Es un dispositivo, es un instrumento que está montado en el tablero o panel de instrumentos auxiliar. Entonces, ¿cuándo se ocurre eso? Entonces, nos vamos al ejemplo de la instalación fotovoltaica. Imagínate que tenías, ¿no? Un sistema de bombeo que está ubicado en el cerro, digamos, ¿no? Ya. Ahora, ahí tendrá un pequeño tablerito, ¿sí? Un tablerito. Pero para energizar o de repente eh, para hacer un control más allá de la instalación, va a haber otro ambiente en el cual ahí va a ser un tablero principal, ¿no? De alimentación. Y el tablero auxiliar va a estar ubicado en la instalación, ahí arriba en el cerro, un tablerito auxiliar. Porque muchas veces algunos instrumentos no puedes jalar un cable largo, no se puede, ¿ya? En esa situación va a haber tableros auxiliares y va a haber un tablero principal. Entonces, cuando veas un círculo y con dos líneas, significa que está montado en el tablero auxiliar, ¿ya? En un tablero auxiliar. Muchas veces los tableros auxiliares están junto a la instalación y los tableros principales están en un centro de distribución. Por lo general se le llama, es una sala eléctrica, desde ahí es donde sale sale como telaraña de cables, llega a tu instalación y en la instalación todavía hay un tablerito auxiliar, pues, ¿no? Bien, si ves dos líneas discontinuas, como se visualiza en esta parte, entonces montado en el panel auxiliar, ¿sí? Pero no es accesible al operador, ¿no? O sea, está dentro del panel auxiliar. Son solamente, si mal no recuerdo, son esos 1, 2, 3, 4, 5 casos. Sin línea, con línea, con línea discontinua, con dos líneas continuas y con dos líneas discontinuas. Esto de las líneas no solamente funciona para los círculos, sino funciona para todos los instrumentos que están aquí. Acá puede haber una línea, acá puede haber una línea, acá puede haber una línea. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si habría una línea continua en acá? ¿Qué diríamos? Ya, se trata de un controlador lógico, programable, que está en un tablero, montado en el tablero principal. Así sería, ¿no? Si tuviera una línea. ¿Qué pasaría si tuviera acá línea discontinua? ¿Qué diríamos? Se trata de un display compartido o control, pero que está ubicado detrás del panel y no es accesible al operador, diríamos, ¿no? Entonces, depende mucho la línea en sí. Vamos por acá, ahí también. Entonces, acá ya tienes distribuido las líneas para todas las figuritas que se ha visto en un inicio. Círculo, círculo dentro de un cuadrado, hexágono y rombo dentro de un cuadrado. Entonces, mira, ya sabemos que el círculo son instrumentos discretos, el redondo con el círculo con el cuadrado es un instrumento de control y así. ¿Eh? Entonces, ahora depende mucho de las líneas. Cuando no tiene línea, cuando no tiene línea, simplemente está montado en campo. Se entiende que está montado en campo. Por ejemplo, acá, función de computadora está montado en campo. Acá, PLC en campo. ¿Qué sería? Instrumento de control distribuido con display en campo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si tiene línea? Mira, ¿cómo está? Cuando tiene línea, está localizado en el panel principal. Ahí está. Estará como panel principal, panel principal, panel principal. ¿Qué sería, por ejemplo? Sería un PLC que está ubicado en el panel principal. Por otro lado, si tiene dos líneas, en este caso continuas, dos líneas continuas, ¿qué se entiende? Localización del panel auxiliar, ¿sí? O sea, está ubicado en el panel auxiliar. eh, PLC en el panel auxiliar. ¿Y qué pasa si tiene una línea discontinua? Localización detrás del panel, ¿no? En esta situación ya no hay, por ejemplo, instrumento de control distribuido detrás del panel. No hay función computador detrás del panel. No hay función PLC detrás del panel. ¿Por qué? Un ejemplo. Imagínate acá que hubiera un instrumento con display y detrás del panel.
¿Qué sentido tendría? O sea, te va a mostrar la lectura, pero, y lo vas a meter detrás del panel. ¿Pero para qué? Mejor compras uno que no te muestre nada. ¿Me entiende? Porque si lo vas a, es como comprarte un reloj y meterlo en una caja. ¿De qué te va a servir eso? Porque el reloj te indica la hora, pues, ¿no? Está indicando, tiene un display, algunos relojes son digitales. Pero si lo metes dentro de una caja, no da el caso, no tiene sentido, no tiene lógica, ¿ya? En muchos casos también el PLC no puede estar de esa manera porque el PLC siempre debe estar accesible a los operadores porque constantemente se hacen pruebas, se programan, ¿no? Entonces no da el caso. ¿Ya? Bien, eso en cuanto a la lectura de este tipo de símbolos, que lo vamos a ver bastante en lo posterior. Para que ya esté un poquito más claro la idea, eh, aquí, por ejemplo, tienes solamente un círculo, entonces acá, ¿qué te va a indicar? ¿No? Ya sabemos que el numerito es el lazo de control. El hecho que tenga una circunferencia, solamente una circunferencia, ¿qué significa? Es un elemento montado en campo. Ahora, la letrita, ¿qué significaba? Dependiendo de la letra, ¿no? Aquí, elemento primario, la E para nosotros va a ser el elemento primario. Hay una tabla de estas letras, lo vamos a ver dentro de un momento. Y la F de flow, caudal. ¿Sí? Es un caudal. Entonces, ¿qué cosa sería? Un sensor de caudal. Bien. A partir de ahora, no te olvides. ¿Ya? Jóvenes señoritas, no se vayan a olvidar, ¿ah? La letra E significa sensor. Sensor. O sea, si hubiera un T con E, ¿qué sería? Sensor de temperatura. Si hubiera un LE, ¿qué sería? Sensor de nivel. Aquí tienes un E y F, es un sensor de caudal, ¿ya? Porque F es de flow, caudal. Es un elemento montado en campo porque solamente es una circunferencia y nada más. Pertenece al lazo 101. Bien, vamos por acá. Tienes otra figurita. Aquí tiene 3 letras, profesor. Dice un TIC. ¿Qué, qué es un TIC? ¿No? Ah, TIC. No es el TIC otro TIC que ustedes conocen, ¿no? El TIC de herramientas informáticas, creo, ¿no? Este TIC significa qué cosa? La letra C es controlador, la letra I es indicador y la letra T es temperatura. Entonces, ¿qué cosa es? Es un controlador que tiene un indicador, ¿pero de qué? De temperatura. Es un controlador con indicador y de temperatura, ¿sí? Controla la temperatura, pero no solamente controla, sino también que te indica, o sea, debe tener un display, ¿ya? Bien, está con un círculo, entonces significa que está montado es un elemento discreto, tiene un círculo. Si tiene una línea, ¿qué significa? Que es un elemento en el panel o accesible al operador, porque eso nos decía, ¿no? Cuando estaba con una raya o con una línea continua. El hecho que tenga el número 60 pertenece al lazo de control 60, ¿ya? Ahora, ¿y por qué cosa tiene el número 2 aquí? Porque es posible que este mismo instrumento esté también en otro tablero. O sea, tengas 2 instrumentos y que hacen lo mismo. O sea, acá le pone número 2 porque está pues en otro tablero, por eso te está explicando, montado en el panel número 2, ¿no? Dependiendo del proceso. Es que hay algunas situaciones en las que trabajas, este mismo instrumento puedes tener en el primero, en el segundo, en el tercer tablero, ¿no? Pues para diferenciar, le pones el número 2. Con el 2 estás diciendo a qué tablero le pertenece. Vamos a otros aquí. Si se han fijado, jóvenes, señoritas, em, la primera acá, mira, acá no hay problema, tiene 2 letras, sensor de flujo. Aquí tiene 3 letras, profesor, ahí no sé. ¿Cómo hacemos? Entonces, fíjate acá, ¿cómo se hace? Cuando tiene más de 2 letras, entonces, la primera letra viene a ser en este caso, lo que le va a medir. Si acá es F es flow, es flujo. Si acá es T es temperatura, ¿no? Si digamos es eh, otra letra, no sé, se me ocurre, a ver, P sería presión,
¿ya? Entonces, aquí la segunda y la tercera letra ya te indican otras cosas. Por ejemplo, la letra C puede ser como está ubicada. Esta es la primera, segunda, tercera letra. Son las letras sucesivas. Entonces, este ya te indica la función que cumple. Este puede ser, en este caso, controlador y además registrador. Ah, ya. Esto es un controlador, registrador de flujo. O en todo caso, es un controlador de flujo con registrador. Así sería, ¿no? O sea, ya sabemos qué es registrador. A estas horas, ¿no? A estas alturas ya habíamos visto en clases anteriores que era un registrador. No sé si se acuerdan. Un controlador con registrador habíamos hablado, ¿no? Almacena datos y nos da información sobre los históricos de mi instalación. Ese era un registrador. Entonces, este es un dispositivo, por ejemplo, es un controlador registrador de qué? De flujo. O en todo caso, es un controlador de flujo, pero que tiene un registrador. Así sería. Porque puede haber solamente controladores de flujo, sí, sí hay. Pero o puede haber un controlador con indicador de flujo, ¿no? O sea, es un controlador de flujo, pero que tiene un indicador. La primera letra es lo que va a medir flujo, presión, temperatura, caudal, la primera letra. Bien, entonces eso no olvidarnos. Y el número, este de acá ya sabemos que es el lazo de control. Vamos a ver más ejemplos por acá. La primera letra siempre se designa por la variable a la que se dedica el instrumento. En este caso, la primera letra es T, temperatura. La primera letra L, nivel. La primera letra F, flujo. La primera letra G, registrador de, o sea, este es un de espesor. Nos dice, profesor, ¿de dónde sale ese G espesor? Ahorita vamos a verlo. M es de humedad. El K es de tiempo. ¿Sí? Bien, ahora la segunda letra, A, la función que cumple, transmisor, controlador, indicador, R, registrador, E, sensor o elemento primario, S, switch, es un switch, ¿no? Es un switch que prende o apaga, eso es un switch con un interruptor, un switch. Vamos aquí, entonces, la primera letra que te mide, la variable. La segunda letra que mide, la función secundaria. La tercera letra que mide, la función principal. Vamos a ejemplo. Aquí, tiene tres letras. ¿Qué sería? La primera letra te dice L, entonces este es algo que mide nivel. La segunda letra acá, Z, ¿qué es Z? Es posición. La T, ¿qué cosa es? Temperatura. La J, ¿qué ha sido? Potencia. La J, potencia. Ahora la segunda y tercera letra. Como acá aparece la C, es un controlador. Y la letra I, indicador. Es un controlador eh, con indicador, ¿pero de qué? De nivel. O en todo caso es un controlador de nivel con indicador. Aquí, la letra K es una estación de control con registrador, ¿pero de qué? De posición. Estas letras tienen su tabla. Dentro de un momento lo vamos a visualizar. En este caso, TDI, T era temperatura, I que es indicador de diferencial de temperatura. Es un indicador diferencial de temperatura. Y de la misma manera, en este caso, el H es switch, el H es valor alto, ¿sí? Es un switch de valor alto y un switch de valor bajo. Alto, de la letra en inglés, ¿no? High y low, ¿sí? Entonces vamos a ver eso en su tablita. Vámonos más abajo, más aquí. Acá tiene más de 4 letras, ¿ya? Entonces, este, por ejemplo, ¿no? La primera letra, P. P, ¿a qué te hace referencia? Presión. Primera letra, T. Temperatura. Primera letra, J. En este caso es potencia. Y otra vez P, acá, presión. La segunda, tercera y cuarta letra, ¿qué son? C será pues de controlador. I de indicador. Y D de diferencial. Entonces, ¿qué es esto? Es un controlador, indicador, diferencial de presión, ¿no? Entonces, es un controlador e indicador de presión diferencial. Ahí está. Ya ahí lo ha ordenado mejor. Es un controlador, o sea, controla. ¿Qué más hace? Indica. ¿Qué cosa?
presión, pero ¿en qué forma? En forma diferencial. Ya, en este caso, ¿qué sería? T, transmisor. E, ¿qué cosa era? Elemento primario, ¿te acuerdas? Y D, diferencial. Entonces, ¿qué es? Es un transmisor con elemento, un transmisor con elemento primario, o sea, sensor, en este caso, de temperatura diferencial, pues, ¿no? Bien. No vamos a hacer tanto con 4 letras, ¿no? Es suficiente con 2 letras, con 3 letras, que nos va a ayudar a nosotros a entender en lo posterior algunos sistemas de control que vamos a implementar. Bien, acá si da la duda, puede ser este caso un switch por nivel alto, high, es el switch, y con indicador de qué, de potencia. Esta PDAL, que sería alarma, la letra A de alarma, de nivel bajo la L, presión diferencial D diferencial y P de presión. Bien, acá hay algunos de sus instrumentos, acá pueden verificar sus instrumentos. ¿Sí? Este es de temperatura, si no me equivoco, pero es más robusto, son instrumentos industriales que difícilmente nosotros lo vamos a instalar, ¿no? Porque esto se instala en industria. Trabajar con esto tiene un gasto, ¿no? Pero también es para un proceso bien delicado, ¿no? Entonces, pero sí hay los mismos instrumentos con más accesibles, de los cuales su simbología va a ser casi, su notación va a ser algo similar a esto, ¿no? No estamos alejados de la realidad, ¿ya? Bien, acá tienes más, pero no tanto, no nos centremos en tantas letras. A ver, acá P, presión, D, diferencial, I, indicador, A, alarma y M, en este caso sería de nivel medio, le dice, ¿no? M de nivel medio. Hay una tablita, aquí está esa tablita. En la primera letra y en la segunda letra, ¿no? Si usted encuentra la letra A, pero se encuentra en la primera letra, la A, entonces es análisis. Pero si está en segunda letra ya es alarma. Aquí vamos. Aquí la letra A está ubicado no ni en la primera, en la segunda, en la tercera, está después. Este va a ser una alarma. Oye, se está yendo la línea. Bien, entonces depende de la ubicación de la letra. Por ejemplo, la letra T, ¿dónde está la letra T? La letra T, T, aquí está, T, temperatura. Si usted encuentra la letra T, pero en la primera posición, es temperatura. Pero si lo encuentras en la segunda posición, es ya un transmisor, pues, ¿no? Es un transmisor. Entonces, si se dan cuenta aquí, T está en la primera letra, acá, ¿no? En la primera letra. Entonces, se trata de temperatura. Pero si estuviera en la segunda, tercera letra, ya sería transmisor, ¿sí? Porque T tiene dos significados, hasta lo que se encuentra acá, temperatura y puede ser también transmisor. Bien, por ejemplo, acá L, si está ubicada en la primera letra, L es nivel, pero si está ubicada en la segunda o tercera, es una luz piloto, ¿ya? Igual la M, la N, la O, y así se repite. Entonces es cuestión de manejar esta tablita y identificar en qué posición se ubica cada una de estas letras. Bueno, vamos a continuar por acá. Acá más bien es sencillo porque solamente tienes dos. L, ¿qué cosa es L? Vamos arriba, L, ¿qué era? ¿Dónde está L, L, nivel. Pero también es piloto. Depende de dónde esté ubicado. Si está en la primera letra, es nivel. Si está a partir de la segunda letra, es piloto. Aquí vamos. No vayas a pensar que es piloto, no, no, no. Se encuentra en la primera letra, entonces nivel. Y acá, T, profesor, T no es temperatura, no, tienes que fijarte en la posición. Cuando la letra T está en la primera letra, ahí es temperatura. Pero cuando está a partir de la segunda letra, ¿qué cosa nos dice que es la letra T? Nos está indicando que es un transmisor. Bueno. Entonces, ¿qué cosa es él? Transmisor de qué? De nivel. ¿Sí? Ahora con un poquito más criterio. Igual, la C. ¿Qué cosa es la letra C? Mira, si usted se topa con la letra C, dice que es conductividad, pero en primera letra. Y si está ubicado de la segunda letra para arriba, es control o controlador. Ajá. Entonces,
Acá está ubicado no en la primera, está ubicado en la segunda, por lo tanto es un controlador, ¿pero de qué? De nivel. Bien, de esa manera se interpretan los PID holders. Vamos más abajo. Eh, Estas son algunas simbologías que no vamos a ahondar mucho en esto, ¿sí? Recuerda que esta clase es grabada y se está publicando todo en el canal de YouTube. Entonces, desde ya les digo que no vamos a utilizar mucho esta simbología, ¿sí? No vamos a trabajar tanto, pero al menos reconozcamos algunos instrumentos que considero yo son interesantes y son importantes saber que existen y qué hacen. En este caso, por ejemplo, es un medidor de flujo, un medidor de flujo que tiene su transmisor incluido, porque si estás fijando, acá tiene una pantallita, un display. Ya su simbología es esta, por decir. Este de acá es un flujómetro medidor de caudal, ¿ya? Este es importante, es un flujómetro magnético, porque si usted quiere medir flujo o caudal, hay distintas tecnologías. Este dispositivo se basa en medir, en este caso, en forma magnética, y trabaja muy bien cuando se trata de líquidos y mejor aún cuando es agua. Entonces, el agua tiene cierto tipo de conductividad, ¿no? Entonces, cuando circula por dentro de esta tubería, entonces va a haber una variación en el campo magnético que genera él, ¿ya? Ese es su principio de trabajo de él. Es un instrumento que se utiliza para la medición de flujo de líquidos, tubería contaminados y con sólidos en suspensión. Eh, Ahí está su simbología. Por acá, este flotador, que no lo vamos a ver mucho. Esto sí nos interesa, este se representa como un tanque, es un flotador de cinta. Es una manera de medir también el nivel, pero que no se utiliza ahora. Este de acá es de tipo radar, es un instrumento que mide, en este caso, nivel, pero su tecnología es en forma de radar, ¿no? Que es distinto al del ultrasónico que habíamos visto, ¿eh? No es otra tecnología. Esto sí, en este caso es un calibrador de presión con otro tipo de sensor electrónico, ¿no? Ahí está, simbolito. Este sí nos interesa, es un elemento de temperatura sin termopozo. ¿Qué es un termopozo? Un termopozo es, muchas veces estos sensores de temperatura son bien delicados. No puede uno golpearlos. Si lo haces caer, ya se malogró. ¿No? En esa situación, y qué es más, y tú quieres introducirlo de repente donde la temperatura, las condiciones son pues extremas, ¿no? De repente estás haciendo fundición, exagerando, ¿ya? Fundición. Y tú quieres medir, ¿no? Y colocar tu sensor de temperatura. Si lo colocas directamente al sensor de temperatura, lo va a fundir también al sensor de temperatura. En esa situación hay que utilizar como una cápsula, como un encapsulado. A ese encapsulado se le llama termopozo, porque ahí adentro es donde va a estar el sensor de temperatura. Ese es un termopozo. Esto no va tanto a nuestro estudio, no es parte, tampoco. Tenemos un manómetro, ¿no? De presión, en este caso relativa, hay también de presión absoluta, presión barométrica, ¿no? Un termómetro que muchos conocemos, un termómetro, eh, este es un termómetro, creo, que utilizan en las farmacias, ¿no? Eh, Tenemos algunos transmisores por acá y su respectiva simbología FT, FT, FT y FT, que significa elemento, en este caso es transmisor de flujo, ¿no? Transmisores de flujo. Ahí están sus distintas tecnologías. Eh, Su representación, en todo caso, en PID. Este es un transmisor de temperatura. Aquí adentro está un sensor de temperatura. En este caso, él sería bueno, sería como nuestro termopozo, ¿ya? La letra T, T, ¿qué significa TT? Transmisor de temperatura. No va a ser temperatura, temperatura. Fíjate, en la primera letra es temperatura, en la segunda letra, ¿qué es? Transmisor. Pero en inglés sería, pues, ¿no? Temperatura transmisor, no, no, no.
Nosotros no vamos a interpretar así, sino transmisor de temperatura. ¿Ya? Por acá, en la primera letra, ¿qué cosa es? P, presión. Ya. Segunda letra, no haces temperatura. Temperatura en segunda letra es, ¿qué cosa? Transmisor. Entonces, ¿qué es un transmisor de presión? En aquí, F, en primera letra es flujo. Y T, en segunda letra, es transmisor. Transmisor de caudal. Y bueno, así de esa manera se interpreta, jóvenes. Eh, esto es muy importante, sí, esto es importante, por favor, esto es muy importante, estoy aclarando, esta parte es importante. Estoy diciendo qué es lo importante y qué no es tanto relacionado con lo que vamos a ver en adelante. Esto sí, sí es importante. Al igual que los símbolos que vimos hace rato, los círculos, los redondos, con línea, sin línea, línea continua, discontinua, eso es importante. Símbolos de líneas, también esto sí es importante. Preguntas de examen, es más, esta parte. No me refiero a la línea que estaba dentro del círculo, no, sino a las líneas que unen a los planos. Debe estar por acá, a ver, más abajo. A estas líneas, jóvenes, a estas líneas. El hecho que esté punteada o que esté con líneas discontinuas, el hecho que aquí aparezca de esta forma, el hecho que aquí tenga dos líneas, eso tiene significado. Porque aquí lo que estamos haciendo es conectar distintos instrumentos. ¿Ah? Entonces, ya sabemos qué es un redondo, ya sabemos cuáles son sus letras, ya sabemos qué significa este número, ya sabemos qué es cuando tiene una línea, ¿no? Ya sabemos cuando es una línea discontinua, eso ya conocemos. Ahora vamos a ver estas de acá, estas conexiones. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Ya? Entonces, eso vamos a aclarar. Cuando es una línea continua, me indica que es una conexión a un proceso, a un enlace mecánico, o es una alimentación de un instrumento, ¿ya? Cuando tú veas, esto casi no se va a presentar mucho, cuando tú veas una línea continua y con rayitas oblicuas, pero solo una raya, significa que es una señal indefinida, o sea, cualquier tipo de señal, usted le puede colocar, dependiendo del proceso que haga. Cuando usted vea una línea discontinua, este sí es importante, ¿ya? Cuando veas una línea discontinua, entonces, de acuerdo a la norma ISA, esa línea discontinua va a ser para nosotros una señal eléctrica. Pero cuando veas una línea continua, aquí con oblicuos, entonces es también una señal eléctrica, sí. Pero ¿qué sucede? Cuando tienes acá tres líneas, te estaría indicando es una señal eléctrica por la cual van tres cables, algo así más o menos. Si tuviera dos cables, ¿no? Pero esto es a nivel internacional. Nosotros no vamos a trabajar con él. Nosotros, como estamos con la norma ISA, este, la sociedad, ¿no? Creo que de instrumentación, en este caso americana, que es obviamente Estados Unidos, vamos a trabajar con esto. Entonces, cada vez que usted vea una línea discontinua, joven señorita, cada vez que veas una línea discontinua, para ti va a ser una señal eléctrica. Y para nosotros, dentro del curso, las únicas señales eléctricas que vamos a utilizar, ¿cuáles serán? De 4 a 20 miliamperios, de 0 a 5 voltios o de 0 a 10 voltios. Eso era para nosotros la señal eléctrica estándar. ¿Ah? Entonces no te olvides, ya señal eléctrica, línea discontinua. Esto no vamos a utilizar mucho, pero sí hay que conocer de qué se trata este. Una línea continua y con unas L's. Aquí ven una L. ¿Qué es? Es una señal hidráulica, ¿ya? Es una señal hidráulica. ¿Qué pasa si tienes la línea, pero con dos oblicuas? Es una señal neumática. ¿Qué pasa si tienes una línea, pero con estas figuritas acá que parecen una sinusoide? ¿Qué es? Es una señal electromagnética o sónica guiada, que no lo vamos a utilizar mucho, ¿ya? ¿Qué pasa si tienes acá estos símbolos? ¿Qué es una señal electromagnética o sónica no guiada? Que no se va a ver mucho. Si tienes de este tipo, ¿qué es una señal neumática binaria? Esta puede ser una señal eléctrica binaria. ¿Qué se entiende por señal eléctrica binaria? Que enciende o toma solamente dos posiciones, ¿no? O dos estados. Esto tubo capilar,
que todavía sí se utiliza bastante este tubo capilar. Es una señal de tubo capilar que se utiliza en algunos procesos para medir temperatura. Y si ves una línea con redonditos, solamente el redondo, es un enlace o de sistema abierto o es un software de información. Y si ves una línea eh, con redonditos, pero los redonditos se encuentran rellenos, por decirlo así, o un puntito dentro, es un enlace mecánico. Ya ustedes, conforme vamos viendo en lo posterior, se van a familiarizar con estos temas. Aquí está, por ejemplo, señal neumática, manera de repaso, señal electromagnética o sónica, otra vez, señal eléctrica, línea continua con unas Ls, similares a unas Ls, ¿qué es? Señal hidráulica, línea continua pero con unas X, ¿qué cosa decía? Capilar, línea continua con círculos, que es enlace de datos de software, cable de comunicación puede ser, línea continua con círculos rellenos o sombreados por dentro, que es un enlace mecánico, y así, ¿no? Cada uno de las líneas tiene su significado. Vamos aquí al ejemplo, es lo que más me interesa. ¿Sí? Ahí está el ejemplo, y acá, T, V, T, Y. Bien, empezamos, y aquí me van a ayudar ustedes. Ya, atentos, por favor, nos centramos. Ya, despierten, dejen de dormir, creo que muchos siguen durmiendo. Pero que no sea cierto, porque dicen en los memes, ¿no? El estudiante despierta, prende su celular, su tablet, su laptop, pone asistencia y entra a la clase y después se pone a dormir. ¿Será cierto eso? ¿No? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Jonathan, ¿te encuentras, Jonathan? ¿O eres de los que se duermen? Jonathan, ¿qué ingeniero? Jonathan Quispe, Quispe. Presente. Jonathan, tú no estás durmiendo, ¿no? No, no, estoy Pero, total pero sí te da sueño. despierto. Ya. Bien, Jonathan, me vas a ayudar. En esta parte, este sería un instrumento, ¿sí? Que está montado en campo, ¿no? ¿Estoy, no es cierto? Sí, Bloque redondo. La primera letra que te dice T, ¿qué vendría? temperatura. ¿No es transmisor? No, ¿Por qué? porque es la primera letra. Es la primera letra, ¿no es cierto? Ya está. Sí, Entonces, si yo te dijera que acá hay una Y, esta es una Y, ¿no es cierto? Si yo te dijera que la Y significa, en este caso, vendría a ser la Y, no me acuerdo qué es la Y, no aparece la Y, en otro es válvula. Un relé o compensador, la Y. ¿Qué es, dice? Un relé o compensador. Un relé. En primera, en segunda palabra. En segunda palabra, en segunda letra. Es la única que aparece. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Choquehuanca Ramos, Alexander Ronald. Choquehuanca. No, entonces este sería como un relé o un compensador, nos dicen. Ya sabemos que es un relé, ¿no? Ya habíamos visto un ejemplo de un relé. Entonces sería un relé de temperatura. ¿Cómo es eso, profesor? Un relé de temperatura. Y acá peor aún aparece I y aparece P. ¿Qué es eso? No, no habíamos visto este I y P para nada, ¿no? Mira, ¿qué significa? Te explico. La línea discontinua ya sabemos que es una señal eléctrica. ¿Está bien? La señal eléctrica. ¿De cuánto? Puede ser 4 a 20 miliamperios o 0,5 o 0,10 voltios. Puede ser. No te indica aquí, no te avisa. Entonces, esta que ustedes ven aquí es una válvula. En este caso está indicando es una válvula. Es una válvula que controla, me imagino, la temperatura, pues, ¿no? Entonces es una válvula. Pero como aquí, joven señorita
usted ve una línea con 2 rayas oblicuas. ¿Qué tipo de señal es? Una línea continua con rayas oblicuas es una señal, en este caso neumática, porque es una válvula neumática. Entonces, si has sido observador, ¿qué está pasando? Profesor, entra una señal eléctrica y sale una señal neumática. ¿Qué ha sucedido? Se ha convertido, ha habido una conversión. Y precisamente esa conversión es el símbolo que aparece acá. ¿Qué estás convirtiendo? La letra I que aparece acá, I, es corriente. Ah, eso significa que por aquí está viniendo corriente. Estás transformando corriente, slash, y acá ¿qué aparece? Presión. Ah, ya. Estamos convirtiendo corriente a presión. Entonces, este instrumento que está aquí está realizando ese proceso. Está convirtiendo corriente, que además está a decirles que es de 4 a 20 miliamperios, lo está convirtiendo a presión. Y la señal estándar de presión, ¿cuánto era? 3 a 15 PSI, algo así, ¿no? Esa era la señal de presión estándar. Entonces, eso está haciendo este instrumento, ¿ya? Por eso sus compañeros decían, es un compensador, es un relé. Es que esta es toda una tecnología. Bien, entonces, y acá viene una señal eléctrica. Ahora, pregunto, otro, a ver, una señorita que nos va a ayudar. Zaida. O Zaida se encuentra. Ingeniero, buen día. ¿Cómo estás, Zaida? Bien, Bien, ingeniero. ojalá, ojalá, y me alegro. Acá tienes la letra, de repente no se nota, acá la primera dice T, la del medio dice I, y después dice C, o sea, un tic. ¿Qué significa? Sí. La La T, primera letra la T nos indicaría la temperatura, de ¿ya? ahí la Y en inducción segunda y la palabra, C, el controlador. ¿ya? ¿Qué sería? Un controlador de temperatura con indicador. ¿Sería lo correcto? Indicador, sí. Con indicador. Muy bien. Ahora nos va a ayudar Virginia. Virginia. Hola, Virginia. Virginia es la que se ha dormido. Virginia. Presente, ingeniero. Ah, ahí está, Virginia. Ya tu compañera nos ha indicado que es un controlador, indicador de temperatura. Ahora, el hecho que tenga esta línea continua, ¿qué significaría? Mm, ¿Qué era? Que está ubicado en el panel, creo que decía, en el panel principal, panel auxiliar. ¿Es accesible al operador? ¿No es accesible al operador? ¿Qué es? A ver, ¿te acuerdas? Era un panel auxiliar. Panel auxiliar, no. Mm, Era un transmisor de temperatura. no, sí, El de, ya sabemos que es un controlador indicador de temperatura, ya sabemos eso. Ahora tiene una línea continua. ¿Cómo se interpreta esa línea continua? A ver. Cuando tenía una línea continua te indicaba que es un instrumento que es accesible al operador y está ubicado en el panel, está ubicado en el panel principal. ¿Sí? Eso era. Ah, ya, entonces es un controlador, indicador de temperatura que está ubicado en el panel y que es accesible al operador, o sea, lo puede ver. No tiene que estar abriendo el panel, nada, sino lo ve a la vista, se nota. Bien, por acá tienes una línea discontinua, es obviamente señal eléctrica, y el TT sería ser transmisor de temperatura. transmisor de temperatura. Pero este transmisor de temperatura está midiendo temperatura, significa que aquí adentro, aquí hay un sensor de temperatura. Este sensor de temperatura le está enviando información al transmisor de temperatura, pero ¿qué tipo de señal es esta? Tipo de señal, ¿qué tipo de señal es? Capilar, ¿sí? Es una señal de tipo capilar. Es un tubito tipo capilar. Todavía se utiliza en algunos casos. Es como un tubito de cobre
que por lo general va enrollado en forma de, como una espiral, ¿sí? Un tubito de cobre bien delgadito. ¿Ya? Algunas se utilizan bastante, he visto en las refrigeradoras, he visto en las termas, ¿no? Se utiliza todavía este tubo capilar. ¿Bien? Entonces así trabaja. A todo ello, entonces, diremos que acá se tiene 1, 2, 3 instrumentos. ¿Y qué es esto entonces, profesor? ¿De qué se trata este dibujo? Mira, lo que nosotros estamos haciendo acá, es un proceso de control de temperatura, pero ¿cómo funciona? Es un intercambiador de calor, ¿ya? Es un intercambiador de calor, que se acuerdan, habíamos visto a un inicio en clase, el calor, lo que sucede es que le estamos inyectando vapor, ¿sí? Inyecta vapor y ese vapor tiene acá una tubería en forma de espiral que transmite su calor hacia un líquido que puede estar a su alrededor, puede ser agua, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es un intercambiador de calor, ¿ya? Entonces, mira, fíjate, entiende, por favor. El agua fría entra por acá, el agua fría entra, esta es una válvula, ¿no? Válvula, entra y al tanque. Y por otro lado, de aquí, como dice el producto, o sea, sale agua caliente. Pero, ¿cómo así, profesor? Sale agua caliente, entra frío y sale caliente. ¿Qué ha pasado? No, es que por aquí está entrando vapor, pero vapor controlado, si te darás cuenta, porque estamos controlando la válvula, ¿ya? Entonces, se está controlándose el vapor que entra. Entonces, el vapor que entra por acá le transmite su calor al agua fría que hay aquí, de tal manera que por aquí solo sale agua caliente. Pero esto sería algo así como un lazo cerrado. ¿Por qué? Porque nosotros en función de esta temperatura estamos regulando el ingreso de vapor. O sea, si esta agua está muy caliente, alguien por aquí le avisa al controlador, oye, controlador, el agua está caliente. Sí, el chismoso, porque el chismoso es el sensor, ¿no?, de temperatura, el elemento primario. Él le avisa, le dice al controlador, controlador, el agua está muy caliente. Entonces el controlador inmediatamente envía una señal eléctrica a este dispositivo para que cierre la válvula e ingrese poco vapor. Sucedería lo contrario. ¿Qué pasaría si, por decir, el agua está fría, ¿no? De repente acá el usuario necesita agua, por decir, te explico, a 20 grados centígrados. Nada más. Eso es lo que le pide el usuario. Agua a 20 grados centígrados. Entonces, hace esa programación en el controlador, indicándole que tu set point, la variable deseada, ¿sí?, es 20 grados centígrados. Entonces, y acá solamente hay 14 grados centígrados. ¿Qué pasa? El controlador recibe esa información y le dice, oye, mira, a mí me están solicitando un set point de 20 grados centígrados y solamente el agua está a 14 grados centígrados. Entonces tienes que abrir válvula, tiene que abrir la válvula para que entre más vapor, porque yo quiero que esté a 20 grados centígrados. Ese es mi set point. ¿Ya? Entonces aquí, jóvenes, señoritas, va a hacer que se abra o se cierre la válvula dependiendo de lo que el set point que le ha puesto. Entonces, ya estamos hablando del set point. Ahora, hay dos términos más que quiero que hoy día se entienda. ¿Qué es la variable de proceso y qué es la variable de control? Mira, en este caso, la variable de proceso para nosotros va a ser temperatura y la variable de control va a ser la apertura o cierre de esta válvula. Te repito, la variable de proceso es la temperatura y la variable de control es, en este caso, la válvula. ¿No me has entendido? Otra vez, la variable de proceso es lo que usted desea controlar, en este caso, temperatura. Y la variable de control es cómo vas a controlar. ¿Cómo lo estoy controlando? Abriendo y cerrando la válvula, o sea, la apertura o el cierre de la válvula. O sea, anótate eso, ¿ah? Set point, la variable, o sea, set point es el valor deseado, ¿sí? Set point, lo que te pide el usuario. La variable de proceso es lo que voy a controlar, ¿qué voy a medir? Temperatura. En este caso, es temperatura. La variable de proceso para mí, en este ejemplo, es temperatura. ¿Y qué es la variable de control?
¿Cómo lo voy a medir? ¿Y cómo estoy midiendo acá? Determinado en este caso el grado de apertura de esta válvula. Puede estar a un 100%, puede estar a un 5%, puede estar a un 3% abierto la válvula. Me refiero a eso. ¿Ya? La variable de procesos, ¿qué voy a medir? Y la variable de control, ¿cómo lo voy a medir? El set point viene a ser el punto de consigna. Entonces ya estamos hablando ya en términos de control. ¿Sí? Pero como ya conocemos nosotros los instrumentos, tranquilamente podemos interpretar el proceso. ¿En qué consiste? Ah, ya, fácil. Sensor de temperatura envía información al transmisor de temperatura. El transmisor de temperatura convierte a una señal eléctrica compatible, porque el controlador solo trabaja con señales compatibles, 4 a 20 miliamperios, 0 a 10 voltios. El controlador de temperatura, en base a la programación que se le ha hecho y en base al set point que le está pidiendo, en este caso el usuario, envía una señal nuevamente eléctrica. ¿Hacia quién? Hacia un convertidor, en este caso, de corriente a presión. ¿Para qué? Para que determine que la válvula se abra o se cierra, dependiendo de quién, de la temperatura y también dependiendo del set point que le ha pedido el usuario. ¿En qué consiste este proceso? Es un intercambiador de calor, donde entra agua fría y sale agua caliente. ¿Cómo así? Porque el vapor que entra transmite su calor al agua fría, ¿ya? Y lo puede entibiar y lo puede calentar. Entonces, ahora sí, con un poquito de más criterio ya vamos a entender la variable de proceso, que la variable de control, lo que el set point. Y el error, ¿no? Porque hay un error, siempre va a haber un error. Ahorita vamos a aclarar eso del error. Vamos por aquí. En este caso tienes, mira, un plano. Es un plano Pian ID, ya estamos leyendo Pian ID. Él también es un plano Pian ID. En los libros de control, de frente nos mandan a los planos Pian ID, pero si no sabemos interpretarlos, estamos en serios problemas. Aquí también nos está mandando de frente a un Pian ID, ¿sí? A ver, hay más ejemplos. Vamos a terminar. ¿Alguna consulta? Cualquier consulta es bienvenida, no tengan miedo en preguntar. Si hay una duda, esta parte no entendí, o qué lo cómo es. No, pregunten, jóvenes, no tengan miedo. Recuerda que ahora nadie Ah, te está viendo, pues, ¿no? Sí, dime. y ingeniero, quería preguntar la parte de los números. Esa parte no escuché. Me Ya. desatendí un poco. De los números que está ahí abajo. Dice que Desatendiste un poco. Acá está, mira. Es que este es un lazo. Acá lo que estamos controlando, ¿qué cosa es? Única y exclusivamente temperatura. Podría haber el caso de que estamos midiendo la presión de acá de este tanque. O de repente estamos midiendo el flujo de esa tubería. Puede haber. Pero en esta situación, lo que estamos midiendo es temperatura y estamos controlando la temperatura. Entonces, ahí se genera un lazo de control. Para determinar qué tipo de lazo es, 301. Este es el lazo 301. Pero ¿qué pasaría si acá estás midiendo, estás controlando, por decir, el flujo o la presión o el nivel del líquido que puede haber en este tanque? Ya va a ser otro lazo de control. Ya no será pues 301, será 302, por decir, o 303 o 305. ¿Y qué pasa si estás midiendo presión? Ah, ya, será el lazo 306, 307. O sea, es el lazo de control. ¿Ya? Es el lazo de control que se está midiendo. En este caso, todo eso es un lazo. Y esto podemos representarlo incluso con una función de transferencia, hacerle su matemática y todo, y modelamiento, una serie de cosas, ¿ya? Ese es el lazo de control. Por acá tenemos igual el lazo 1000, le ha puesto, mira, lazo 1000. O sea, el número es indistinto. Usted le puede poner cualquier número, el que le parezca, pues. ¿Y por qué es necesario utilizar los números? Porque hay instalaciones muy complejas en donde miden pues de todo. Miden presión, miden caudal, miden temperatura. Ahora, y no solamente hay esa instalación, sino tiene 2, 3, 4, 5 instalaciones. Entonces, en esa situación hay que ponerle números, porque es posible que haya más de estos, de repente tiene 6, 7 de estos, FI 7. Puede haber varios. Entonces tienes que ponerle su numerito. En esta situación, por ejemplo, se entiende que esta es una tubería. ¿Ya? Esta es una tubería recta. Entonces, ¿qué hemos hecho? A esa tubería, ¿no? Es una tubería por la cual puede estar circulando agua, por ejemplo.
A esa tubería le hemos instalado. ¿Qué le has instalado? Instrumentos. Ahí está, le he puesto un instrumento por aquí, le he puesto otro por acá, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Qué hemos hecho? Entonces, entendamos primero qué tipo de instrumentos hay. La letra E era sensor, la letra F era flujo. Ah, ya, entonces acá hay un sensor de flujo de lazo 1000, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más tienes? Acá la F es flujo, la I es indicador y la T, ¿qué cosa era? Es transmisor. Ah, este es un transmisor indicador de flujo. ¿Mm? Ahí está. Ese transmisor, mira, el sensor le envía información al transmisor. ¿Tiene sentido? ¿Te acuerdas? Primero era sensor y utilizabas un transmisor para convertir a señal compatible. Así era, ¿no? Así habíamos visto en las clases anteriores. Entonces, el sensor envía información al transmisor, ¿para qué? Para que el transmisor transforme la señal del sensor a una señal eléctrica. Aquí está, eléctrica, que es compatible. ¿Sí? Si es así, es compatible o sea, señal eléctrica compatible, pues, ¿no? Ahora, fíjate, tienes un cuadrado y tienes un redondo. Y tienes con una línea continua, ¿sí? Entonces, ¿qué sería? Un indicador de flujo, pero es un indicador con display, ¿no? Y como está aquí con función de controlador, creo que es, ¿no? Cuando está dentro del cuadrado, y como es con línea continua, es accesible al operador. Está en el panel principal y accesible al operador. Entonces es un indicador de flujo. Mira cómo es la lógica. El sensor, elemento primario, él estará metido aquí adentro, dentro de la brida, pues. Envía información al el transmisor transforma señal compatible eléctrica, y acá tienes un indicador de flujo que está ubicado en el panel principal, accesible al operador, y tiene función en este caso de, eh, eh, con, ¿cómo le dicen esto? Computadora, creo, ¿no? Es función de computadora. Ahora, profesor, mira, tienes una línea con bolitas acá, bolitas, pero las bolitas no están rellenas, están así nomás. Ah, ya, entonces es comunicación, computadora, es un cable de comunicación. Es, es como si él ya fuera una computadora, pues. ¿Y hacia dónde se comunica con el cable de comunicación? ¿A quién? Al controlador indicador de flujo que está en el panel principal. Pero tiene función de computadora, y claro, porque tiene cable de comunicación. Es un controlador, o sea, puede ser un PLC tranquilamente, si tiene esa función de controlador, ¿ya? Entonces, aquí es un controlador que tiene un indicador ¿de qué? De flujo. Está ubicado en el panel principal, accesible al operador, tiene función de computadora. Ahí está. Y claro está que por acá nos damos cuenta con cable de comunicación, pues. Y envía una señal de salida que es línea discontinua. Entonces una señal de tipo eléctrica. ¿Hacia quién? ¿Qué es? Acá los agarro, a ver, ¿quién me responde? Ábalos, Rubén Amos, Álavos. Rubén Amos, ¿dónde está Rubén? Presente. Buen día, ingeniero. Ya, buenos días. ¿Qué es esto? Con una rayita oblicua. ¿Qué me está indicando? Que no es un instrumento. Muy bien. No es un instrumento. ¿Por qué? Porque es el profesor, aquí tiene una línea oblicua, ¿no? Ya está. Entonces, F viene de flujo y V, ¿qué sería? Una válvula. Muy bien, una válvula. Excelente, gracias. Entonces, esta me está indicando, cuando es una línea oblicua, no es instrumento, no te vayas a confundir, simplemente es un indicador. Te está diciendo que él es una válvula de flujo que pertenece al lazo 1000, o sea, pertenece a todo este circuito que estamos midiendo. ¿Ya? Entonces, aquí claramente está que llega una señal eléctrica, ahí tiene él su electrónica, qué sé yo, y que lo transforma en la señal eléctrica. ¿A qué tipo de señal? Rayita oblicua. ¿Qué tipo de señal? Es neumática, o sea, es una válvula neumática que se abre y se cierra. Bien, recapitulando, entonces, ¿qué es este proceso? ¿Qué hace? ¿Para qué se ha instalado? Para medir, en este caso, para controlar el flujo. ¿Sí? Estamos controlando el flujo, dependiendo de lo que esté aquí, ¿no? En esta vida. O sea, no es que este instrumento va a estar aquí y cercano a esto va a estar la válvula, ¿no? Sino que
es un plano. De repente acá puede haber 50, 60 metros en esta parte, en este trayecto, ¿ya? Entonces, no es que estén cerquita, por eso tan cerquita, ¿cómo vas a instalar estos instrumentos? No tendría sentido, ¿no? Entonces, este tipo de tecnologías, por ejemplo, la instalan bastante en lo que es distribución de agua. El servicio público de agua que se tiene, han instalado esto. Y tienen sus flujómetros, tienen sus válvulas posicionadoras, sus servoválvulas, que son válvulas neumáticas. Así trabaja, ¿ya? Pero para nosotros lo importante es determinar, saber leer e interpretar el plano. Claro está que acá no, los controladores están recibiendo la información tanto del sensor, del transmisor, ¿sí? Eh, y finalmente acá tenemos una acción de control, ¿no? Me parece que por la misma distancia, porque él mismo, si te das cuenta, tal vez podría controlar, ¿no? Pero no, estás utilizando con un cable de comunicación y él sí está controlando la válvula. Entonces debe haber una cierta distancia acá, debe ser un poco larga la distancia. Entonces, por eso se instala así. Estamos controlando nivel, pero ¿cómo? Mejor dicho, flujo, pero ¿cómo estás controlando flujo? Dependiendo de la lectura que le da el sensor en esta posición, ¿ya? Entonces, este de acá es un indicador de flujo de lazo 1000, accesible al operador con función de computadora, señal de computadora, señal de comunicación. ¿El qué es? Él es un controlador indicador de flujo. Él no es controlador, fíjate bien acá, no es controlador, él sí es controlador, el controlador controla, debe tener una señal de salida que siempre es eléctrica y estándar. ¿Cuánto es su valor? 4 a 20 miliamperios en corriente y de 0 a 5 o de 0 a 10 voltios en tensión. ¿Ya? Así se lee el plano entonces. Por acá tienes creo que es el mismo, no, este ya es función de... Ingeniero, Sí, dime. eso no es esas rayitas con, no es un enlace mecánico, ¿Cuál de las rayitas? ¿Cuál de ellas? la que está de la, ¿Esto? sí, sí, Mm, cuando están rellenas por dentro, creo que es. A ver, es vamos a ver. de, Este es de comunicación. Sí, a ver, vamos. Uy, ahí está. Claro, la fibra no se nota. Pero si acá mira, enlace de datos o software. Mira, acá son rayitas, pero la rayita no está rellena. Aquí sí es una bolita, pero está relleno. No sé si se llega a ver. sí, ¿No? A ver, ahí está, mira. Aquí no están rellenas. Aquí sí están rellenitas, están sombreadas. Entonces, él es enlace solo. Este es un cable de comunicación. ¿Ya? Eso vamos a diferenciar. Pero está muy bien. Pero aún así, cuando ustedes lo que se pongan, ¿no?, en evaluación, cuando interpreten en un plano, oye, si él tiene función de computadora y él tiene función de computadora, ¿qué tendría que hacer un cable mecánico aquí? O sea, ¿no? Entre una computadora y otra, la única comunicación que podría haber es transmisión de datos, ¿no? Comunicación mecánica no daría el caso, ¿no? Pero si no se nota, o si hay duda, más fácil para que te des cuenta, debería de tener este sentido común, ¿sí? Ahí ustedes tienen que evaluar eso. De repente yo me he olvidado, por eso esto me he olvidado. Ah, pero son computadoras. Entonces, ¿qué sería? Señal de comunicación, datos, transferencia de datos, ¿ya? Entonces, de esa manera van a interpretar. Acá igual, tienes dos de estos de aquí, son PLCs, que tienen comunicación, señal, es la misma. Ya lo vamos revisando de repente eso en lo posterior. Aquí es un tanque, no sé si se llega a ver, ahí está un tanque. En el tanque, ¿qué tienes? Un transmisor de nivel, transmisor de presión, transmisor de flujo, transmisor de temperatura, mira, un montón de cosas. ¿Ya? Entonces, y todo esto, todo lo que ven aquí se refleja en su representación TIAN ID. Entonces, ¿cuántos instrumentos tienes? Mira, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos debería de haber? 4, mira. 1, 2, 3, 4, 5. Profesor, hay 5. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué hay 5? Ahora vamos a analizar, ¿ya? En primer lugar, el transmisor de nivel. Ahí está, transmisor de nivel, que es ultrasónico, creo acá. No, es tipo radar.
Tienes un transmisor de presión, no hay problema, ahí está el transmisor de presión. Tienes por acá el transmisor de flujo, ¿sí? Aquí está el transmisor de flujo. Sin embargo, acá el transmisor de temperatura, ¿no? Que se tiene, está con un WT. A ver, ¿quién me dice qué es W? En segunda letra. En segunda letra, ¿qué es W? Vaina. Peso, fuerza. Vaina. ¿Peso, fuerza? Vaina. 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 En segunda letra. Vaina, dice. Es una vaina de temperatura. Sí. Bueno, entonces dice con una vaina. No, me parece que el sensor de temperatura está dentro de la tubería. Vamos a agrandarle. No está aquí abajo. No está. Aquí está, mira. Aquí adentro. Entonces, no sé si se logra verificar aquí. Esta es la tubería. Dentro de la tubería se ha hecho un montaje, claro está. Se ha ubicado un termopozo, ¿sí? Dentro del termopozo, si logran ver, ahí está el sensor, en este caso, de temperatura, ¿no? No está midiendo directamente, o sea, lo que está aquí arriba es el transmisor de temperatura, ¿sí? No hemos visto estos instrumentos, bien. Eh, los, los sensores de temperatura son así pequeñitos en realidad, sino que se le hace un montaje dentro de esta cápsula. Ya lo vamos a mostrar. Estas cápsulas a veces las venden por separado y el sensor de temperatura por separado. ¿Ya? Dentro de esta cápsula usted puede colocar el sensor y aquí arribita hay como una tapa, una tapita, ahí se puede instalar el transmisor. ¿Sí? Entonces, aquí arriba es el transmisor de temperatura, pero sin embargo, no mide directamente el transmisor de temperatura, porque aquí hay un cable, que el cable va aquí, y aquí abajito, en la punta, recién, ahí está el sensor de temperatura. Y es más, en este caso, está instalado dentro dentro de este acoplamiento que le han hecho. Ya, me imagino que a eso se está refiriendo, porque directamente, no, mira, te vuelvo a repetir, aquí en esta capsulita, en esta parte, hay un transmisor de temperatura que es bien pequeñito, es un círculo, en forma de círculo, ya en esta parte. Internamente hay un cableado y por aquí realiza el sensor de temperatura. Bien, entonces me parece que a eso hace referencia, porque directamente el transmisor no mide, sino que tiene un intermediario que vendría a ser el de aquí. ¿Ya? Me parece a eso se está refiriéndose. Bueno, por eso que aparecen 5, porque debería aparecer 4, ¿no? 1, 2, 4, y acá tienes 5. ¿El W no es agua, ingeniero? Dígame. ¿El W no es agua? No, es que tiene que fijarse en la tabla. ¿En la tabla dice agua? A ver, W. Sí, es peso, sí, pero weights, peso. Eso sí. En peso no hay problema. A ver, ¿dónde está W? Ahí está. W. En primera letra es peso o fuerza. En segunda letra, a partir de la segunda, es una vaina, ¿no? Es una vaina, dice. Ya, no hay peso, no hay acá agua, no es igual. Se tiene que considerar esto, estas letras. ¿De dónde es acá? Esta es la norma ISA. Esta es la norma ISA. ¿Sí? Bien. Claro, agua en inglés la daría a entender que hoy water, agua, ¿no? Entonces ahí tendríamos dudas, pero así dice la tabla. Nosotros tenemos que trabajar en base a esa tabla. No significa que te lo vas a memorizar todo, ¿no? Son letras en inglés, ¿no? Eso. Bueno. W, weights, creo que es weights, es creo en inglés, ¿no? Peso. Bien. Por aquí tenemos otra instalación, esto creo que es un poquito más entendible. Acá está el flujómetro, y acá está la servoválvula, ¿no? Esto sería mecánica, o sea, esto sería un esquema. Pero ¿cómo sería su PIN ID? Aquí está. Y mira, le ha puesto
Lazo de control 1982, ¿ya ves? Lo ha creado, 1982, 1982, 1982. En este caso es una señal continua, ¿no? Eléctrica, neumática, y finalmente está indicando que es una válvula. Ya entendemos más o menos cómo lecturarlo. Si no se puede, hay que practicar un poco esta parte, ¿ya? Aquí también, ahí tienes a ver, transmisor de flujo será pues el que está aquí. Transmisor de flujo, otro, el B ya lo está llamando. ¿Quién es? Él. Envían envían una señal eléctrica. Ahí está, señal eléctrica. ¿A quién? ¿A quién? Acá. O sea, es un tablero, aunque no parezca que es un tablero. ¿Ya? Le están enviando una señal eléctrica al tablero. Y dentro del tablero nos dice que hay un controlador indicador de flujo. ¿Sí? Y acá internamente, mediante una señal eléctrica, está enviando hacia un, ¿no? Esta es una válvula de flujo, ¿no? Que decía hace rato que era como un convertidor, ¿no? Como un relé, un acoplador sería, ¿no? Porque por acá entra señal eléctrica y de acá sale neumática, porque esta válvula es neumática. ¿Ya? Y bueno, de esa manera que trabaja. ¿Qué más? A ver, al tema de válvulas. ¿Cuáles son las más importantes? Las que considero que nos va a servir. Esta, tipo globo. ¿Sí? Se trabaja bastante con la tipo mariposa. Son esas las que más se va a utilizar, ¿no? Tipo bola. Esto no creo que usemos, pero ¿no? ¿Dónde? Esto utilizan en las fábricas. Nosotros no. Nosotros utilizaremos las más conocidas, tipo mariposa, tipo globo, ¿no? Incluso hay compañías que han hecho sus válvulas electromagnéticas, ¿no? Hay válvulas electromagnéticas en el mercado. Bien, aquí están las válvulas a manera de culturizarnos. Si no conocías, ahí está la válvula tipo bola, válvula tipo Pinstone. De repente muchas de estas, algunos lo han logrado ver, ¿no? Esta, por ejemplo, es tipo bola, es su nombre, ¿ya? Tipo bola. Válvula de retención, válvulas de diafragma, ¿no? Válvulas de aguja, y un montón de válvulas. Ya, ¿qué más tenemos por acá? En el tema de actuadores, esto no entra al caso para nosotros. No vamos a verlo tanto eso. Ya, más que todo nos interesan los PIAN ID, los planos de instrumentación, la tabla de la norma ISA, que si la línea es continua, que si la línea es discontinua, que si la línea oblicua, la línea no oblicua, que si es un transmisor de temperatura o es un transmisor de presión. A eso me voy. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos nosotros interpretar. Esta, por ejemplo, es una válvula solenoide. Esta es la que les decía, ¿no? Con esto hemos trabajado el semestre anterior, con esta válvula solenoide. Bastante también en los vehículos, estas válvulas. Son los actuadores, ¿no? De más está que te diga a estas alturas qué es un actuador. No, ya conocemos que un sistema de control tiene un actuador, un controlador, un sensor, ¿no? Ahora, habíamos visto hoy día también que era la variable de proceso, la variable de control, el set point, ¿no? Eso es muy importante. Esto también es importante del símbolo de un ventilador, el símbolo de una bomba, ¿ya? Esto es importante porque nosotros sí podemos trabajar con electrobombas, sí en algunos casos con ventilador, compresor no creo, pero sí esta, ¿ya? Es muy importante. A partir de ahora, cuando usted vea esta, ¿qué es? Es una bomba. Ya es una bomba. Símbolo de equipos de proceso, turbina, no trabajamos con turbina nosotros. Separador ciclónico, tampoco, no entra el caso. Esto tampoco, este sí es este es un símbolo que hace rato lo vimos, ¿no? Un PNID, ¿te acuerdas? Un PNID en un tanque, como un tanque, ¿no? Del intercambiador de calor, este sí. Y bueno, el posicionador, que es la válvula que les decía, la neumática, es esta. Es toda una electrónica. Bueno, difícilmente, bueno. Esto se ve ya en plantas. Es recontra caro. Es muy caro. Pero su funcionamiento ya más o menos entendemos cómo le entra una señal eléctrica y él convierte la señal eléctrica en señal neumática porque estas válvulas se abren y cierran en forma neumática. Entonces, muy aparte de la señal eléctrica, él debe de tener un cable o una tubería en este caso que está llevándole aire comprimido. ¿Sí? Entonces, estas trabajan también con aire comprimido. Todas trabajan con aire comprimido porque el aire es el que hace funcionar.
La señal eléctrica que le estamos enviando del controlador, que vimos hace un momento, lo único que hace es utiliza la electrónica para que esa señal eléctrica controle la apertura el ingreso de aire comprimido, ¿no? Que entre un poquito más, un poquito menos, dependiendo del control que se le va a instalar. Son muy robustas, son muy caras. En el mercado no se encuentra. Esto lo utilizan en fábricas, en industrias. Aquí hay algunos tipos de posicionadores. Mira, ve, aquí está. Esta es una tubería, esto no es cable, es tubería, cañería de aire comprimido. Ahí él tiene indicador, mira, te está indicando, él tiene indicador, pues, ya son más sofisticados. Bien, ello acá tenemos para repasar de repente, mira, si te das cuenta acá hay cuántos lazos, lazo 801, lazo 900, lazo 920, lazo 841, varios lazos, porque estás midiendo varias cosas aquí. LT, estás midiendo nivel. TD, estás midiendo temperatura. F, ¿qué estás midiendo? Flujo, mira, cuántas cosas estamos midiendo aquí. ¿Sí? Entonces hay varias parámetros que se están midiendo acá. ¿Ya? Tienes por aquí señal de computadora, obviamente, ¿no? Lo que preguntaba su compañerita hace rato, señal de computadora. Entonces, estos dos son dispositivos de computadora. Bien. Ahora, de repente están diciendo, pero profesor, mira, acá nosotros no hemos visto estos, no, son raros. Lo que no hemos visto no se evalúa. Solo se evalúa todo aquello que nosotros hemos verificado en los ejemplos anteriores. Estos ya son más complicados, son más complejos, pero si por ahí tú lo puedes realizar, no hay problemas, ¿ya? A ver, por ejemplo, este menor, ¿qué es? ¿Qué es esto, profesor? No entiendo. Menor que acá, por aquí aparece, ¿qué más? Algo desconocido. Esto no hemos visto, dice, ¿no? Está con 3 rayas y con línea oblicua, no hemos verificado, ¿no? Pero yo desde ya, mira, solamente con ver, no necesito tanto de conocer el Piano ID, pero mira, este es un mixer. Se le llama un mixer. Esto lo utilizan en industrias alimentarias. Este es un motorcito. ¿Qué está haciendo el motor? Va a hacer mover una mariposa. Algo vamos a batir seguramente acá. Ya, pero como vas a batir, ¿no? Y en el proceso de alimentario, por ejemplo, se trabaja bastante con el tema de temperatura. ¿Ya? Y precisamente acá, mira, está instalado un sensor acá debe haber un sensor de temperatura y aquí arriba está el transmisor de temperatura. Ya, entonces estoy trabajando con temperatura, no te olvides, con temperatura. Por aquí hay una tubería, ¿no? De ingreso, no sé si es de líquido o es de material. Por aquí también hay una tubería, por aquí hay una salida, debe ser para drenar el líquido, me imagino, porque es un controlador, indicador de un relevador. El cuadradito que ven acá, es una electroválvula, ¿no? Que se abre o se cierra, tiene solamente 2 posiciones, abrir o cerrar. ¿Qué más? Acá tengo vapor, o sea, le está entrando vapor y tiene también salida de vapor, acá, bueno, me parece, ¿no? Por acá, cooling watt, alimentación, ¿no es cierto? Alimentación de agua, me parece que es alimentación de agua, en este caso, fría, ¿no? Agua fría, ¿no? Y ya acá un retorno, en este caso, del condensador. O sea, no solamente estás batiendo acá, sino también estás dándole calor, ¿no? Debe ser un proceso tal vez farmacéutico o tal vez de alimentación, no sé, pero tiene varios parámetros a medir. Pero más o menos algo de idea debería de quedar. Que la transmisión eléctrica, acá creo que está trabajando con el sistema europeo, acá más bien es computadora, ¿sí? Están comunicándose estas 2 computadoras para hacer el control. Fíjense, tan robusto es el sistema de control, porque me imagino que el proceso lo debe necesitar así, ¿no? Debe ser un proceso bien delicado. Cuando los procesos son delicados, y eso por lo general se da en alimentarias y se da en farmacia, tiene un montón de instrumentos. Entonces ahí, sí o sí, se debe trabajar con un Piano ID, porque si no, nos perdemos. Ya, pero nosotros no creo que hagamos esta instalación, pues no tan compleja. Lo mismo aquí. Bien, creo que con eso estamos terminando esta parte, jóvenes, señoritas. En lo posterior ya nos vamos a introducir netamente al tema del control, pero quiero siempre rescatar y que quede en claro lo que se ha estudiado hasta el día de hoy. Mira, el set point ya lo conoces, la variable de proceso
la variable del control. Recuerda que la variable de proceso es qué es lo que vas a medir o qué vas a controlar en todo caso. Es la variable de proceso. La variable de control es cómo lo vas a medir. Imagínate. Vamos por acá. Agarramos en aquí, por ejemplo, ¿ya? Transmisor de nivel. Ahí está el transmisor de nivel. Entonces, ¿cómo sería acá? ¿Qué voy a medir? Nivel. El nivel sería mi variable de proceso. ¿Ya? ¿Y cuál sería la variable de control? Entonces, la variable de control sería cómo lo voy a medir. En esta situación, ¿cómo vamos a medir el nivel? ¿No? ¿Cómo voy a controlar el nivel en todo caso? ¿Cómo controlar el nivel? ¿Cómo vas a controlar? Abriendo o cerrando esta válvula. Porque si te estás fijando en la figura, a medida que tú abras esta válvula, el nivel va a empezar a disminuir. ¿Sí? O sea, estás controlando el nivel, pero mediante la apertura o el cierre de esta válvula. ¿Cuál es la variable de proceso? Para este lazo, nivel. La variable de control, apertura o cierre de esta válvula. Así más o menos es. ¿Ya? Entonces, ¿y cuál sería el set point? El set point es lo que el usuario le pone, ¿no? ¿Cuánto de nivel será pues acá? No sabemos, dependiendo del proceso. Ese es el set point. Ahora, ¿y qué sería el error? Porque en un sistema de control siempre va a haber error. Y lo que se trata, el objetivo es medir ese error. El error vendría a ser la diferencia, ¿no es cierto? Que existe entre la variable deseada y en este caso la variable o lo que estás midiendo en sí. ¿Ya? Entonces hay un error, siempre, un error. Entonces, nuestro sistema de control va a haber error, anótate A, variable de proceso, variable de control y el set point. Esas tres, o esas cuatro. ¿Ya? ¿Qué habíamos visto? Que el elemento primario es el sensor. ¿Qué habíamos visto? Que existe un transmisor. ¿Y qué hace el transmisor? Transforma. ¿Qué cosa? La señal del sensor a una señal estándar, una señal estándar eléctrica. ¿Sí? Entonces, ¿y qué hacía un transductor? El transductor transforma. ¿Qué cosa? Una señal física a una señal estándar, una señal eléctrica. O sea, un transductor era sensor más transmisor. Eso también habíamos visto, ¿no? Y en el tema de los PIN-ID, que si es círculo dentro de un cuadrado, que si es cuadrado, que si es un rombo, un hexágono, ¿no? Que si tenía línea continua, que era accesible al operador, la línea discontinua, que no es accesible al operador, que si tenía dos líneas continuas, que estaba en panel auxiliar, y si tenía dos líneas discontinuas, que estaba en panel auxiliar, pero no era accesible al operador, esas cosas. Bien, y la tablita de la norma ISA, esa tablita hay que tomarlo muy en cuenta. Bien, eso en cuanto al avance de hoy, jóvenes, señoritas. ¿Cómo vamos con el tema de la lista? ¿Ya todos se han registrado? ¿O hay problemas? A ver, vamos a la lista. Ahí está. Asistencia al curso. Hoy día es jueves. Araón no está. David Ángel tampoco.